Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Estamos en esta noche, como cada jueves, tratando un tema educativo de importancia crucial. En la noche de hoy vamos a conversar sobre la educación popular, una modalidad educativa muy importante que tiene preponderancia desde los años 60 del siglo pasado, sobre todo, aun cuando desde mucho antes han habido experiencias que se las podría catalogar como tal. Son los aportes y la teorización de Paulo Freire, sin embargo, la que la hace conocida a nivel mundial. Pero en diversos puntos del planeta, en especial en las comunidades pobres de Latinoamérica, fue donde alcanzó su mayor desarrollo. En el Ecuador, su figura cimera es Leónidas Proaño y su trabajo con las escuelas radiofónicas populares y su trabajo con las comunidades indígenas del Chimborazo en los 70s. Sin embargo, hay diversos aspectos que no son muy conocidos. Por ejemplo, ¿qué características tiene la educación popular? ¿Qué determina que una educación se la puede llamar educación popular? ¿Qué herramientas metodológicas usa? ¿Usa particulares técnicas para trabajar con una población que no necesariamente es letrada muchas veces? ¿Cuáles son los ámbitos de acción de la educación popular? Estas preguntas, entre otras, tendrán respuesta esta noche, dialogando con dos amigos académicos, educadores populares. Ellos son Ernesto Flores Sierra, quien es psicólogo clínico por la Universidad Central, es experto en salud mental clínica psiquiátrica por la Universidad de León en España, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y candidato a doctor en humanidades y artes en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Ha publicado varios libros como El aullido de la criatura oprimida, en el 2015. Es docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es educador popular. Y también nos acompaña Gabriela Gallardo, quien tiene estudios superiores en la carrera de Sociología y Ciencias Políticas, es militante y activista de derechos humanos, trabaja con niños, niñas, adolescentes en situaciones de vulneración, vulnerabilidad por explotación y violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, protección a la infancia, política pública para la prevención de las violencias, movilidad humana, es vocera y cofundadora del movimiento guevarista Tierra y Libertad. Es educadora popular, gestora cultural en las áreas de cine comunitario y comunicación alternativa. Un gran abrazo a nuestros dos contertulios de esta noche. Un gran abrazo a Gabriela, a Ernesto. Querida Gabriela, dándote la bienvenida directamente, pues cuenta a nuestros radioescuchas qué es la educación popular. Gracias por estar acá. Bueno, buenas noches, Alexis. Muchas gracias primero por invitarnos. Siempre es importante poder compartir estos espacios de diálogo y reflexión. Yo creo que para hablar de educación popular primero es importante hacer una diferenciación entre lo que es la educación popular como proceso político y lo que serían las metodologías de educación popular. Porque vemos que hoy en día el tema de la educación popular se ha popularizado mucho en diferentes áreas, tanto de la educación formal como no formal, y no necesariamente el utilizar estas metodologías equivale a hacer educación popular. Entonces, primero, el reconocer que la educación popular es un proceso político liberador, que es justamente de donde nace este principio que parte del reconocimiento primero de que la educación tradicional, la que la conocemos en las aulas de clases, no es
ni el fin único, ni el todo, ni el que amerita todo el reconocimiento, a pesar de que la formalidad así lo ha hecho, y de que existe la necesidad de revalorizar el conocimiento que no está en los libros, sino que está en la vivencia y en la experiencia cotidiana de la gente, y que además se construye desde la historia colectiva, desde la memoria colectiva y desde esta articulación comunitaria. Como digo, desde un entendimiento de la educación popular como un proceso liberador. De hecho, como tú lo mencionaste, una de los inicios de la educación popular y de la teorización de la educación popular en América Latina es justamente la propuesta de Paulo Freire, pero no solo desde, como digo, de una posición teórica, sino desde un trabajo cotidiano. O sea, hay que recordar que él desarrolla esta metodología y este proceso político desde un trabajo con sectores muy pobres del Brasil, en donde no había acceso ni siquiera a alfabetización. Para muchos es muy complicado la idea de entender cómo educar, entre comillas, a una persona adulta que nunca ha pasado por estas dinámicas tradicionales de educación, en donde hay esta relación jerárquica del educador y de los educados, en donde yo tengo la verdad, donde yo tengo la autoridad sobre el conocimiento que se imparte y donde esta verdad no puede ser cuestionada. Entonces, cuando Paulo Freire plantea la educación popular, lo parte desde una horizontalidad, desde el valorar que todas y todos tenemos conocimientos válidos y diversos y que no pueden ser jerarquizados como más o menos importantes por estar en un libro o por impartirse en un aula de clase. Esto es súper importante porque de alguna forma rompe con toda la concepción economicista de la educación, en donde la valía está dada por el empleo al que puedes acceder, por haber accedido a una educación superior, por el título que puedas tener colgado en tu pared, en donde, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo y que tienen conocimientos muy amplios y que además son fruto de un proceso de experiencia de sus antepasados, de su familia y de su práctica cotidiana, no son valorados y son vistos dentro del contexto tradicional como los campesinos ignorantes, a pesar de todo el conocimiento importantísimo y valiosísimo que existe en ellos y que además es lo que sostiene la vida. Entonces, el reconocer que todos estos conocimientos, y no hablo solo del campo, no hablo también de los artesanos, desde el mismo hecho de ser un ama de casa, desde saber cómo administrar esta economía del cuidado, esta economía doméstica, son conocimientos válidos, valiosos, y la educación popular reconoce esto. Y reconoce además que este conocimiento debe ser comunitario, debe ser de todos y todas, es decir, la posibilidad de encontrarnos en espacios donde nos articulamos, donde nos organizamos y donde compartimos estos conocimientos y lo convertimos en un proceso de democratización del conocimiento y de la educación. Eso por un lado. Por otro está lo que te decía, las metodologías de educación popular, que vemos que ahora se han utilizado mucho, porque uno de los principios de la educación popular es como el experimentar, el reflexionar y el volver a experimentar. Yo siempre digo acción, reflexión y acción transformadora. ¿Qué implica eso? Que el conocimiento no necesariamente tiene que partir de unas letras escritas en un pizarrón y en un libro, sino más bien desde las mismas experiencias de las personas, desde lo que conocemos o lo que vivimos cotidianamente, poder reflexionar, poder mirar desde otras ópticas y poder actuar nuevamente en función de una transformación social. Sin embargo, justamente este principio, la posibilidad de partir de la acción y no de un conocimiento teórico, es lo que ha brindado una serie de herramientas que hoy por hoy se utilizan en un montón de medios. Pero no necesariamente eso es educación popular. Como digo, son metodologías de educación popular, que de todos modos es súper válido, porque eso ha permitido otros sistemas de educación, por ejemplo, para personas adultas. Y hablándote un poco de mi experiencia personal, en los meses que estuve detenida en la cárcel de La Tacunga, yo me junté al equipo de profesores del colegio secundario que hay ahí. Y una cosa que me pasaba es que cuando yo llegaba al aula de clases y les preguntaba, bueno, compañeras, ¿en qué capítulo están o cuál tema nos toca? Y entonces todas decían como, no sé porque el profesor viene por ahí, lee un par de cosas, o sea, no había un interés
y una reflexión sobre la necesidad de transformar o de reinterpretar la educación para personas que no están acostumbrados a este ambiente de sentarnos en una silla, de escuchar al profesor y de no brindar ninguna reflexión al respecto. Y entonces yo dije, bueno, apliquemos educación popular, apliquemos metodologías de educación popular. Y me parecía súper chévere porque al final de las clases las compañeras que al principio se sentaban en una esquina, obviamente el ambiente de una cárcel es bastante más hostil, entonces yo les pedía como que se acerquen y no querían y no prestaban atención, pero al final de la clase te encontraba rodeada en un círculo de compañeras súper interesadas opinando, y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? La posibilidad de que el conocimiento sea tuyo, te sientas apropiado y no sea una imposición desde el educador. Muchas gracias, Gabriela. Queridos radioescuchas, hemos tenido esta primera aproximación. Gabriela nos ha mencionado elementos muy importantes. Primero, un compromiso político. La educación popular es transformadora, quiere la transformación de quienes están participando, la transformación de sus condiciones de vida, de sus relaciones personales, de sus entornos, y pues ya comenzó a contarnos sobre acción, reflexión, acción. Y este criterio transformador es sin duda el que incomoda al poder. Y sobre eso hablaremos más después, pero mientras tanto damos la bienvenida a Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por estar aquí. Quizás continuando en esta primera parte de introducción sobre educación popular, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de la educación popular? Gracias por estar con nosotros. Y gracias también la invitación. Bueno, a mí me parece que mucho de lo que se resume, lo que estaban ustedes comentando, está en lo que plantea Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases, ¿no? Es decir, que la educación, como todos los fenómenos sociales, tiene un componente de clase, es decir, no es que la educación es algo aislado, y que a lo largo del tiempo, pues las clases van desarrollando modelos pedagógicos en función de sus intereses y necesidades. Y sin duda, en la sociedad capitalista, la educación formal, oficial, está al servicio de la acumulación de capital. Y justamente ahí surgirá la respuesta, ¿no es cierto?, de los sectores marginados, empobrecidos, proletarios, que será esta búsqueda de otro tipo de educación. Que si bien Aníbal Ponce no la llega a plantear como tal, pero él deja abierta la puerta que eso va a desarrollarse. Y me parece a mí que esa es justamente la primera cosa que tomar en cuenta, ¿no? Las clases tienen sus propios modelos educativos y el modelo capitalista responde a una necesidad específica. Y por lo tanto va a surgir otro modelo que va a darle respuesta y contradicción a ese modelo. Luego yo creo que es importante también ir más atrás a lo que será la propuesta justamente de la psicología histórico-cultural, que es la psicología soviética, que va a plantear toda una crítica al modelo en general de la psicología, que para mí va a ser mucho de la base científica de la educación popular, que es justamente esto de que el psiquismo es básicamente una formación social y que no existe un desarrollo psíquico-autístico, sino que es más bien siempre una relación con los demás seres humanos. Y que por lo tanto la educación es mucho más amplio que la simple asistencia a la escuela, ¿no? Es decir, educación es todas las relaciones humanas que el sujeto establece desde incluso antes de nacer hasta el final de su vida, y que además de ese proceso es un proceso permanente, no es que se agota a los 18 años, a los 12, sino que toda la vida el sujeto está en este proceso permanente de educación, donde el aprendizaje además es solo una parte del proceso, es decir, el aprendizaje que es la formación de conductas, modelos, es una parte del proceso, pero la educación no es solo eso, la educación es insight, la educación es justamente el error, el ensayo, la educación es justamente esta reproducción subjetiva de las relaciones sociales en las cuales uno vive y cuestiones así. Y donde además juega un papel fundamental la historia y la cultura del sujeto, porque la educación social que forma el psiquismo no está separada de esa educación y esa cultura, sino que está más bien sobredeterminada por ella. Por lo tanto, no puede existir, por ejemplo, la idea de una homogenización universal de la educación. Si bien puede haber un modelo pedagógico, no puede ser homogéneo, porque las culturas son diversas. Y en sociedades como las nuestras, desde ahí tendríamos ya una problemática, ¿no? Porque en una sociedad y en un país tan diverso como el Ecuador, tendría que tomarse en cuenta eso en primer lugar, porque las educaciones van a ser sumamente variadas. Luego también creo que es importante el aporte que hace la pedagogía soviética, que es Makarenko, básicamente, que para mí es uno de los primeros textos de educación liberadora, es el poema pedagógico, aunque quizá ahora no se lo recuerda tanto así, pero es un texto donde se plantea justamente toda esta alternativa educativa para, en este caso, la rehabilitación incluso de personas que están en una cárcel, ¿no? Que es donde se desarrolla el poema pedagógico. Y que justamente ya habla Makarenko de cuál es la función social de la educación, que sería esto que Aníbal Ponce plantea, es decir, cuando otra clase ejerce el poder, pues ¿qué educación será? Y la respuesta que da Makarenko es de ese tipo de educación, que está basada en el diálogo, que está basada en la práctica, en el trabajo, en la función social del conocimiento, en el deber de la familia con los hijos, ¿no?
que rompe un poco la lógica clásica de la educación del hijo es mi propiedad y pasa a ser el padre tiene una obligación con la sociedad en la educación de los hijos, y que es la visión que Makarenko al menos insistía mucho en que tiene que ser la visión soviética de la educación. Entonces yo creería que esos tres perspectivas son fundamentales para entender cómo se va a desarrollar luego el proceso, porque más allá de que Freire, ¿no es cierto?, en algún momento pueda referirse a estos autores, que yo no recuerdo que lo hagan mucho, el asunto es que hay una perspectiva que viene de atrás y que obviamente cuando Freire plantea la metodología de la educación popular va a estar basado mucho en estos conceptos anteriores y que justamente esta base hoy en día, incluso por la educación tradicional, es tomada como un fundamento. Entonces, donde quiera que uno encuentre un modelo pedagógico, va a encontrar que el constructivismo es como la panacea. Luego, cuando uno revisa el modelo, se da cuenta que de constructivismo no tiene nada, que es conductismo puro y duro, lo que se da en las escuelas tradicionales. Pero al menos en la mención está que el mejor modelo es la construcción del conocimiento, que es la idea de Vygotsky, ¿no? Obviamente atravesada por esta visión conductista que tienen hoy los procesos pedagógicos, pero que está ahí porque es inevitable, porque es un proceso además que Vygotsky lo llamaba científico y que yo estoy de acuerdo en que lo es. Es decir, es una exploración científica del psiquismo que determina, ¿no es cierto?, un conocimiento sobre él. Luego, obviamente, como todo conocimiento es discutible, pero que justamente genera esta base sobre la que se levantar toda la alternativa pedagógica. Pues ya trasladando eso a nuestra realidad, creo que hay un componente además que está presente y que sería justo, bueno, tres diría yo que son los que están presentes ahí y que van a determinar ya las características propiamente dichas de nuestra educación popular. Una es justamente la lucha de clases que se da en el continente, ¿no? Que es una experiencia en la cual siempre estos procesos pedagógicos han estado ahí y que además lo han asumido como tales. Entonces, más allá de Brasil, donde está todo el tema de incluso el teatro del oprimido, la educación, en prácticamente toda la región ha habido procesos similares, porque el trabajo de la lucha de clases, sindical, campesino, obrero, incluso en algún momento tenía que ver con cómo educamos a la clase. Y la respuesta fue la educación popular. Creo que hay otro componente que también se mencionó, que es la teología de la liberación, y por eso la figura fundamental es Monseñor Proaño, ¿no? Porque justamente todo ese gran conocimiento de esta visión religiosa alternativa que planteaban los teólogos de la liberación, creo que alimenta mucho también la educación popular. Yo aprendí educación popular con un teólogo de la liberación, que es el padre José Manangón, y que justamente en base a la enseñanza desde la visión teológica es que yo tuve acceso al conocimiento que hoy mucho poco puedo tener del tema, pero que parte justamente de esa perspectiva de una iglesia centrada en la transformación social y en la construcción del reino de Dios en la tierra. Y el tercer componente, desde mi punto de vista también, está en todo el proceso de teoría crítica latinoamericano, que es toda, que es base de la teoría de la dependencia, el marxismo, las visiones luego de liberación nacional, es decir, toda la concepción teórica que termina planteando también esto, es decir, que hay una gran masa de excluidos y esta gran masa está asistiendo a un momento en la historia, y ese momento en la historia requiere un proceso pedagógico, y que será un poco como donde se junta esto, por ejemplo, en las escuelas indígenas, cuando Monseñor Proaño asume, ¿no es cierto?, la tarea, junto con todo su equipo pedagógico, de que la educación propia va a ser el fundamento del desarrollo del pueblo indígena, y que a raíz del mandato de Cachi, que se llama, que es donde esto se cuaja, es el punto que arranca y que hasta ahora lo tenemos como un referente obviamente no visto desde el poder, pero que en el campo y en las zonas rurales es fundamental para entender este proceso. Muchas gracias, Ernesto. Pues hemos escuchado, queridos oyentes, hemos escuchado ese relato, incluso hasta cronológico y de varias vertientes que forman la educación popular. La educación popular se vincula con las clases sociales determinan aquello. Asimismo, es la cultura la que moldea el estilo pedagógico. No es lo mismo estudiar en Quito que en Suiza, no es lo mismo estudiar en Quito que en Morona, Santiago. Hay factores de la cultura que van moldeando y que son intrínsecos a aquello. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Ernesto Flores Sierra y con Gabriela Gallardo Sandoval sobre educación popular. Mi querida Gabriela, un poco se dio la contextualización, tú misma subrayabas que usar métodos y técnicas de educación no es necesariamente hacer educación popular. ¿Qué ámbitos de práctica tiene la educación popular? ¿En dónde nomás hacemos educación popular? ¿Qué no es educación popular y qué sí lo es? Bueno, nuevamente reiterar lo que te había mencionado, ¿no? El diferenciar lo que es la educación popular de lo que es la metodología y las herramientas de educación popular. En cuanto a herramientas, hoy por hoy se utiliza en todos los espacios. O sea, tú ves un proceso de capacitación en un ministerio, en una universidad, o sea,
espacios que son funcionales al mismo sistema educativo y de adoctrinamiento están utilizando la metodología de educación popular y herramientas de educación popular, y que lo han tomado, yo creo, un poco de forma oportunista, ¿no? Porque además, cuando tú conceptualizas la idea de educación popular y lo generalizas así como en la presentación de un proyecto, de un espacio de capacitación, también te genera un ideario de lo comunitario, de esta cuestión más horizontal, pero que no es real. O sea, no es real en la medida en que de todos modos yo llego y digo, a ver, he planificado, por ponerte un ejemplo, un taller sobre buenas prácticas medioambientales. Y yo llego con un conocimiento y llego con un mensaje claro que quiero transmitir. Y eso lo hará, por ejemplo, un Ministerio de Ambiente y llega con un mensaje. Eso no es educación popular, porque lo que está haciendo es utilizando mañosamente unas metodologías y unas herramientas que son súper valiosas y súper ricas para, de todos modos, imponer un conocimiento. No hay una No construcción llego, colectiva del exacto, conocimiento. no llego a la comunidad y digo, a ver, construyamos esta propuesta de lo que serían las prácticas medioambientales desde su conocimiento. No, yo ya llego con mi mensaje, que es finalmente jerárquico y que repite las dinámicas de la educación tradicional. Y es así que las herramientas de educación popular se han utilizado y se utilizan hoy por hoy en todos los espacios. Sin embargo, eso no es definitivamente hacer educación popular. La educación popular siempre tiene un contenido político y tiene un contenido siempre de las clases populares, de los oprimidos, y tiene que ver con la necesidad de construir, o más bien de reconstruir la historia y la vida de los oprimidos. El reentender, porque muchas veces estamos como muy formados, aun cuando no hemos pasado por las aulas de clases, como lo mencionaba hace un ratico Ernesto. O sea, desde que nacemos, incluso antes, nos van construyendo y nos van formando y educando, entre comillas, de una forma que nos exige entender la vida y las relaciones de poder de una manera que resulta súper cómoda para este poder. Entonces, una de las necesidades de la educación popular justamente es reentender esa vida, reentender estas relaciones de poder, y lo hacemos a través de la vivencia cotidiana. O sea, esta construcción del conocimiento solo se hace a través de la vivencia cotidiana, de entender cómo yo me relaciono con los otros y las otras, con la comunidad, con el poder, y creo que eso es fundamental cuando hablamos de hacer educación popular. La educación popular necesariamente es política y además necesariamente es de las clases oprimidas. O sea, no es que es un modelo o un proceso que pueda estar alejado de las clases populares, del pueblo, de los barrios, de las comunidades. Y además, otra cosa que creo que es súper importante reconocer es que, como tú lo mencionaste hace un ratico, las realidades son súper distintas y súper diversas. Y no hay forma de universalizar un conocimiento, o no se debe universalizar un conocimiento, porque la vivencia cotidiana es distinta en el campo, en la ciudad, en un barrio, en la costa, en la sierra, y entonces el ir reconstruyendo esa realidad, el ir reconociendo el lugar que ocupamos como oprimidos en esa realidad, es necesario hacerlo solo desde ese espacio comunitario. No puedes llegar con un conocimiento de afuera. Y entonces, para nosotros, por ejemplo, como yo creo que las organizaciones de izquierda, progresistas, revolucionarias, siempre estamos construyendo educación popular, porque además no hay otra forma de hacer política en el territorio. O sea, no hay otra forma no podemos llegar así con un libro de Marx. Obviamente somos marxistas, pero no podemos llegar y decir, esto es lo que queremos enseñarles. No. O sea, quienes hacemos política llegamos y construimos el conocimiento desde la realidad y desde las reflexiones de las opresiones que vive cada persona, que vive cada comunidad, que vive cada barrio, y entonces comenzamos a hacer esta transformación, esta acción transformadora, que es justamente lo que le molesta y lo que le incomoda al poder, y por lo que siempre la educación popular, yo siento que esta estrategia de utilizar la metodología de educación popular en otros espacios más formales, tiene justamente esta intencionalidad de legitimar la educación popular solo como una mera herramienta pedagógica, cuando no es así, sino es una propuesta por sobre todo política y liberadora. Gracias, Gaby. Las relaciones al hacer educación popular sin duda cambian. No es el gran docente iluminado, poseedor del conocimiento, como decíamos, no es así de la educación tradicional, no es aquel que ejerce poder
en su relación con los que están aprendiendo, porque además todos están aprendiendo o interaprendiendo, más bien son relaciones democráticas. ¿Qué otros aspectos de esos estilos de educación podrías mencionar? Bueno, me parece que, a ver, yo una de las cosas que nos pasa muchas veces en los barrios cuando vamos en las comunidades, también cuando vamos a hacer educación popular, es que yo creo que a la gente mismo le cuesta mucho la idea de romper esto que mencionas, ¿no? Esta jerarquización. O sea, no es solo la actitud que tiene el educador, sino también tiene que ver con cómo estamos preconcebidos, cómo nos construimos históricamente, cómo tenemos todo este bagaje personal y nos coloca siempre en el lugar como de abajo. Y a veces yo creo que es súper difícil romper eso. O sea, es más difícil quizás romper para quien está en el proceso de educación, para quien llega a brindar este proceso educativo. Es mucho más difícil porque además nos construimos bajo la idea de el que tiene el conocimiento está por encima, además él tiene la verdad, además yo no puedo cuestionar, además yo tengo mucho temor de decir una cosa que pueda sonar tonta, absurda, y trato como de no intervenir y no cuestionar este conocimiento, y me parece que eso es algo que se generaliza en todos los espacios, no solo de la educación formal. O sea, pensemos en cómo funciona en un espacio de trabajo mismo. Quien es jefe porque aparentemente tiene un conocimiento, y esa es esta forma de utilizar el conocimiento como una herramienta de poder que atraviesa todas las formas de la sociedad y que no solo tiene ya que ver con la educación, sino cómo se legitima el ser humano a través de este capital cultural, hasta a través de este conocimiento frente a otros seres humanos, y que no tiene que ver necesariamente con la cantidad de conocimientos que tenga, sino qué tan valorados están esos conocimientos que tiene una persona y que no la tiene otra, que es lo que yo te decía, ¿no? La diferencia entre el campo y la ciudad, por ejemplo, es muy notoria en ese sentido, y como los conocimientos ancestrales son absolutamente desvalorizados. Y en los espacios de la educación popular, como te digo, es súper complejo cuando tú llegas a una comunidad lograr romper eso. Claro que es un proceso, porque además eso es nuevamente lo que te digo, la educación popular es un proceso, no puede ser una acción de yo llego, hago una escuela, un taller, y me retiro. La educación popular es un proceso de construcción colectiva que no solo se da en una sesión, sino se da en un espacio organizativo. Justamente por eso la política, los espacios de construcción política son espacios de educación popular, porque es imposible pensar en educación popular en una o dos sesiones, sino siempre y cuando esto se establezca dentro de un proceso de construcción política, de articulación, de organización comunitaria. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Muchas gracias, Gaby, y queridos colegas, queridos amigos, queridos oyentes. Pues hemos visto algunos elementos. Uno, es una esencia política. Dos, son relaciones horizontales. Tres, podríamos decir, no puedo ir yo con un lenguaje académico, ampuloso, con una serie de neologismos, sino subir, porque no sería bajar, sería subir al lenguaje del pueblo para tratar de explicar las cosas en palabras simples para interactuar. Pero un poco más sobre todo aquello y sobre las herramientas metodológicas nos va a hablar Ernesto. Ernesto, ¿qué herramientas metodológicas se usan para educación popular? Quizás hay radioescuchas que dicen, yo quiero hacer educación popular y ¿cómo lo hago? Partiendo de lo que hemos dicho desde antes, una cuestión para la transformación. Uh-huh. Bueno, yo, digamos, comparto la opinión de Gabriela de que ha habido una apropiación de la metodología. Justo hace un tiempo estuve haciendo un taller en El Oro, me acuerdo, con organizaciones sociales de allá, y hice el taller clásico, que un poco lo voy a explicar. Y recuerdo que luego un compañero me criticó y me dijo, pero ustedes vienen a hacer lo mismo que hacen los del banco, los de la petrolera, dice. Y es porque se apropian de la metodología, porque la metodología es bastante buena en realidad. Entonces él decía que él estaba cansado de eso y eso puso a pensar algunas cosas, ¿no? sobre el tema. Entonces yo creo que en general el principio tiene que ser siempre que la metodología no puede estar sobre la realidad, y creo que esa va a ser una cuestión clave. Entonces aquí hay una premisa, ¿no es cierto?, que es partir de la realidad, entender la realidad, transformar la realidad, y que esa va a ser siempre el basamento de cómo se va a trabajar en educación popular, y que dentro de eso se tienen que generar las herramientas para democratizar el conocimiento, que creo que es lo clásico. Y el taller clásico de educación popular inicia con una motivación, que es donde se plantea la problemática y se la problematiza, que será como un elemento clave,
Y la problematización es quizá el punto diferencial siempre importante, ¿no? Porque en la educación tradicional uno resuelve el problema. Entonces uno va y dice, bueno, la resolución del problema es este, y luego vamos a analizarla de diferentes puntos de vista. Acá en cambio se problematiza, se plantea un problema, la tendencia de la tierra, el agua, lo que sea que estemos trabajando, y se le problematiza. Luego viene un segundo momento que es la democratización del conocimiento, que es donde hace los trabajos grupales, ¿no? Que pueden ser de cualquier índole que se haga, y que ahí las herramientas son muy variadas. Y ya voy a ir a eso. Y la tercera parte es justamente ya el compartir, que es donde uno socializa lo que se discutió en los grupos, lo que se trabajó, se presenta la dramatización o lo que se haya hecho. Y luego la parte final, que al menos a mí me gusta en la metodología que trabajamos nosotros, es el compromiso, porque supondría que este taller tiene que ir a algún lado. Y el compromiso es qué vamos a hacer para transformar la realidad. Nos vamos a organizar, nos vamos a hacer una minga, lo que la comunidad al final concluye. Entonces, esa metodología casi siempre va a tener los mismos pasos, ¿no? Que son como importantes. Por ahí se le añade más y se le quita. Por ejemplo, en la teología de la liberación se inicia siempre con espiritualidad. Me parece que es un tema que a mí me gusta trabajar bastante también, que no se refiere a la religiosidad, ¿no? Sino más bien al rescate de creencias ancestrales, a temas de ejercicio físico, a cantos, es decir, a cualquier cosa que se le pueda considerar que es de este tema de cómo se motiva el espíritu para la acción, que es un poco la motivación previa también. Entonces, dentro de eso yo creo que es importante saber que las metodologías no pueden ser rígidas. Yo creo que uno de los problemas que a veces se tiene es justamente la instrumentalización del proceso. Entonces, conociendo los 4 puntos, hay una forma de gente que quiere, pero ¿cuál es la instrumentalización? Entonces, ¿qué hago en la motivación? Les digo que hagan esto, hagan lo otro, y creo que ahí es donde uno tiene que equivocarse. Entonces, me parece que los 4 momentos tienen que ser realizados siempre desde una perspectiva, en primer lugar, creativa, y segundo, basado en el lugar donde uno se encuentra, porque eso a uno le permite modificar aquellas cosas que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, este compañero que me criticó por el trabajo en grupos, entonces yo creo que la próxima vez no voy a hacer trabajo en grupos, sino que voy a hacer otra cosa, voy a hacer un taller de teatro, vamos a hacer un trabajo de plenaria ampliada, vamos a buscar algún otro tipo de ejercicio que logre superar esa crítica que se planteó. En otras ocasiones, por ejemplo, el trabajo suele ir de la mano justamente de lo que suelen ser las prácticas propias de las comunidades. Por ejemplo, en el proceso de educación de Cotopaxi, donde estuve mucho tiempo, lo que se hacía en la parte justamente del segundo eje de trabajo era ir a la realidad. Entonces íbamos, por ejemplo, a los sembríos, íbamos al páramo, al ojo de agua, al basurero que se había formado en alguna quebrada, y ahí se hacía el momento de reflexión, donde cual las personas opinaban sobre la problemática que estaba viéndose. En algún otro momento de trabajo, por ejemplo, suele ser interesante que esa segunda fase tiene que ver no necesariamente con una reunión en grupos para conversar, sino que, por ejemplo, se puede hacer en ese momento práctica de algún deporte, algún juego que te genere la misma reflexión o cuestiones así. Entonces, el elemento lúdico también podría ser clave, ¿no? Entonces, hay un montón de juegos populares que se pueden utilizar para luego reflexionar, que son desde los juegos de barrio, como el gato y el ratón, el lobo, cuestiones así, hasta juegos más complejos que a veces existen, ¿no? Y que nos pueden ir como permitiendo sacar reflexiones de qué es lo que queremos ver. Entonces, a veces en un juego de fútbol se puede obtener reflexiones sobre alguna cosa, la cooperatividad, la competitividad, qué es lo que sucedió en este juego, qué no sucedió y cuestiones así. Y que el arte del educador popular va a ser como ir problematizando. Entonces, a mí se me ocurre, estamos trabajando problemáticas de género, por ejemplo, con el fútbol se podría jugar, ¿no? Es decir, jugar hombres contra mujeres, luego hacer equipos mixtos, luego hacer una tercera mezcla de equipos y ver los resultados y luego analizar lo que pasó. Y obviamente ese análisis van a ser de una práctica que no tiene nada que ver con el proceso otro, sino justamente con eso. Entonces yo creo que eso es importante. En algún momento en las escuelas de fe y política, que son supuestamente por las que nos judicializan a nosotros, solíamos hacer una parte del ejercicio que era muy bueno en la parte de motivación, que era justamente visitar el lugar clave ancestral de la comunidad. Entonces siempre íbamos a la comunidad, pero íbamos a ver dónde es su lugar ancestral clave. Y era una laguna, era una montaña, era un nevado, algo era. Y parte de la escuela era ir allá. Entonces despertábamos muy de mañana el segundo día de escuela y nos íbamos caminando al lugar, pues saben que en el campo todo es a pie. Y luego de la caminata llegábamos al lugar sagrado y en el lugar sagrado se hacía el análisis de lo que se había hecho. ¿Por qué es importante? ¿Qué estamos haciendo? La organización comunitaria, el tema que haya sido. Y ahí venía la reflexión. Entonces, al punto que voy es a que justamente la creatividad no pasa por, como en la educación regular, con hacer un montón de cositas, sino realmente con ver la realidad y desde ahí sacar justamente la problematización. Entonces, en ese punto creo que es donde se tiene que poner mucho ojo para poder hacer el trabajo, porque si ese punto se pierde, a mí me parece que es donde se vuelve instrumentalización. Pues siempre hagamos trabajo en grupo, siempre hagamos carteles, siempre hagamos plenaria, y creo que ahí es donde a veces incluso nosotros pecamos en tratar de instrumentalizar, y es cuando recibimos la crítica como esta que les converso, que vino este compañero y me dijo que está aburrido de eso porque eso hacen las mineras igual que yo.
Entonces, claro, cuando rompemos un poco eso, entonces me parece que es el punto donde se puede generar un quiebre, ¿no? Por ejemplo, hacer murales, hacer pintura colectiva, es decir, realmente la amplitud de lo que uno haga tiene que ver con eso. Otra cosa que solía decirles yo cuando dábamos talleres de educación popular justo a compañeros de organizaciones, era que también no se trata de copiar lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con teatro, porque yo en psicología trabajo también con psicodrama, entonces para mí es casi natural trabajar con la dramatización, pero no necesariamente todos tienen que hacer eso. Es decir, hay compañeros que son mucho más hábiles para el dibujo, que son mucho más hábiles para jugar fútbol, que son mucho más hábiles para sembrar cosas, y que justamente la parte de reflexión en la cual se viene a discutir la problemática tiene que ser hecha en función de ese tipo de habilidades, y que tienen que ver con eso de no necesariamente el tallerista es el que sabe cómo resolver los problemas, sino la gente. Pues yo puedo ir con mi visión del psicodrama y sí, a mí me va a servir, pero no quiere decir que a otra persona le tenga que servir lo mismo. Por ahí al otro compañero le sirve mucho más ir a los cultivos y en los cultivos hacer algún trabajo de reflexión. Y sin duda eso va a ser igual de valioso que lo otro. Y creo que eso parte mucho porque la educación popular tiene también un proceso que esto yo aprendí en el INEP, que es el Instituto de Educación y Promoción Popular del Ecuador, y creo que el objetivo final de todo eso también es promover a los sectores populares, que es algo que en otras ocasiones, quizá las organizaciones de izquierda a veces pecamos, y que es esto de que el educador, el dirigente siempre tiene que ser el mismo, y tiene que ser además el que viene de la ciudad, el que tiene el conocimiento y de tal. Y creo que la promoción implica justamente que a lo largo del tiempo el mismo agente comunitario tiene que volverse el educador. Y ese es el objetivo final que tendríamos que lograr. Y cuando no se logra eso, habría que analizarlo también como una derrota y algo que no salió bien. Cuando de repente nosotros nos vamos y ya la educación popular quedó ahí. Y que es justamente cómo vamos promoviendo a las personas de las comunidades para que ellos mismos vayan asumiendo el trabajo. Y que a veces empiecen lo más sencillo. Eso en la práctica que hacemos nosotros solíamos llamarle a ellos el equipo pedagógico. Y que eran compañeros que empezaban desde lo más sencillo, que era distribuyendo los papelotes, hasta que luego comenzaban a hacer más cosas, ¿no? Entonces, y ahora no los papelotes, y tú haces el calentamiento, tú haces la dinámica, ahora te toca a ti hacer esto, y de esa manera se va generando este proceso. Y además que cada compañero debe tener la confianza de poder implementar cosas nuevas, que a veces uno no las tiene. Os puedo poner un ejemplo. Alguna vez, a mí en algún trabajo comunitario, descubrí, por ejemplo, que el elemento baile era un elemento bastante bueno. Yo soy pésimo para bailar y no me gusta, y capaz nunca lo había tomado en cuenta. En algún lugar aprendí que el elemento baile puede ser muy importante para hacer la reflexión. Pues no es drama, no es papelote, es baile, y ahí se encuentra otra cuestión. Y una de las cosas también que en algún momento la misma vida me permitió conocer es un elemento que en el campo le suelen llamar noche cultural, y que a mí me parece que es un elemento que no lo había tomado mucho en cuenta yo antes, pero en las escuelas de política lo volví a recordar. Me acordaba que cuando acababan las escuelas, cuando yo era estudiante, al final se hacía un compartir cultural, y en ese compartir cultural cada sector preparaba una obra para el resto. Y esa preparación tiene otro valor pedagógico, que es justamente esto. Es decir, todo lo que aprendí, al final lo reflexiono también, ¿no es cierto? Analizando la problemática, haciendo un compromiso, pero también de esta manera. Entonces, al final, la representación cultural se conecta también con lo que venimos haciendo todo el día. Y es como un espacio de más de desahogo, porque es como que la jornada pedagógica se terminó y viene este otro espacio lúdico, de baile, de representación cultural, que tiene un valor pedagógico gigante. Y que es justamente ese espacio en el cual se genera lo que en algún momento se llamaba la red de afectos, que es donde conversamos, donde bailamos, donde nos reímos, y viene otro. Entonces, hay un poco, he resumido esta práctica que teníamos en la escuela de política, que consideraba todos estos aspectos. Pero lo vuelvo a decir, lo importante es no instrumentalizarlo. Entonces, de repente vamos mañana a una comunidad en el Oriente y nos encontramos que hay otras cosas que nos imaginábamos. Tomar chicha, por ejemplo. Y ese tomar chicha puede ser el elemento justamente de reflexión pedagógica. O nos vamos a la cárcel, como decía Gaby, donde hay otra realidad, y nos encontramos que en la cárcel no puedes ponerte a hacer noche cultural, pero sí puedes de repente hacer un ejercicio en el patio o en el mismo pabellón, hacer alguna actividad con los compañeros, y te encuentras que hay otra realidad, y te alimenta muchísimo más de lo que tú les puedes llevar, porque parece es un discurso, pero no es así. Cuando uno tiene que enfrentarse a una población nueva, uno tiene que desarrollar todas las herramientas pedagógicas para que funcione, si no, ahí uno se estanca y se vuelve como la complicación. Muchas gracias, Ernesto. Queridos amigos, pues hemos escuchado diversos, generosamente nos ha compartido incluso técnicas específicas, incluso procesos que podemos aplicar. Básico, lo que menciona, para mi modo de ver, el tratar de evitar jerarquías. No siempre el compañero que pega los afiches es el que solo se reduce a pegar afiches, no, y el que facilita, pues sin duda, el capacitador, pues debe propender a ser un elemento pasajero, un elemento que se va, y lograr que sea la comunidad la que trabaja aquello. Como estamos escuchando, como estamos en este diálogo con Ernesto y con Gabriela, ustedes pueden ver
qué es hacer educación popular y después de este corte veremos cómo nuestros compañeros trabajan en educación popular, en dónde trabajan, qué han hecho y como decíamos desde un inicio, la educación popular no es muy grata para el poder y ser educador popular puede ser difícil también y de hecho pues Gabriela, Ernesto y 6 otros compañeros están en este mismo momento siendo injustamente acusados por el poder del Estado. Dialogamos esta noche sobre educación popular. Hemos visto qué son los ámbitos, qué estrategias metodológicas hay, qué procesos hay. Ahora, pues, Gabriela y Ernesto nos contarán cómo hacen educación popular. Ernesto nos mencionaba de algunas experiencias, pero sin embargo son militantes de una organización de educación popular y de una educación política que genera procesos importantes de apoyo a los menos favorecidos. Gabriela, con tu organización hace trabajo en San Roque, entre otros lados. ¿Cuál es el ámbito de trabajo que desarrollas? ¿Cómo se articula? ¿Qué buscan con su trabajo? Bueno, nosotros como organización, como Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, que llevamos ya un buen tiempito en este trabajo, en esta labor cotidiana, en este compromiso político, realizamos justamente actividades de educación popular, pero fundamentalmente con el objetivo de la construcción del poder popular. Este poder popular que solo se construye a partir de la organización, a partir del reconocer la realidad, a partir de tener esta necesidad justamente de transformarla y de hacerlo desde un proceso organizativo y con un objetivo común, que es que en algún momento el pueblo pueda llegar a ese poder de forma real y de forma que nos permita como construir estas sociedades distintas, justas, equitativas. En ese sentido, como tú lo mencionas, nosotros tenemos un espacio, el Centro Comunitario de San Roque, que es un espacio en donde manejamos algunas actividades siempre desde este enfoque de la educación popular. Por ejemplo, tenemos un comedor popular que trabajamos fundamentalmente con mujeres migrantes, madres en su mayoría, en el que a través de este espacio del compartir los alimentos, porque como lo decía Ernesto, no necesariamente tienes que plantear la idea de un taller desde este formalismo, sino es desde la experiencia cotidiana. Entonces, a través de este espacio de compartir alimentos, se construye también un vínculo, una conversación, una serie de reflexiones sobre temáticas, en este caso específico vinculado a temas de violencia de género, de derechos de mujeres, temas de movilidad humana, también reflexiones en torno a eso y obviamente acciones organizativas vinculadas a una respuesta sobre estas problemáticas. Por otro lado, también trabajamos con guaguas, que es un espacio súper chévere. Tenemos puntualmente 2 espacios que trabajamos con guaguas. El uno es el cine popular comunitario y el otro es la biblioteca infantil y el espacio de guaguas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Es a través del cine, que muchas veces son películas no necesariamente con contenidos profundamente políticos, porque a veces eso también puede parecer que siempre tiene que tener esto, ¿no? Sino más bien ponemos una película interesante que tenga un mensaje bonito para los guaguas y compartimos comida, compartimos unos refrigerios y a través de ese compartir vamos reflexionando también sobre estas formas de solidaridad y de cómo se construye también la comunidad con estas otras formas de relacionarnos con los otros y las otras. Y los guaguas desde pequeños van reentendiendo y nosotros decimos, llevando un poco de una forma diferente de entender la vida. O sea, en un mundo en donde habitualmente nos enseñan el individualismo desde pequeños, el yo defiendo lo mío, el yo hago todo para ganar lo mío. Y entonces a través de este espacio del cine, que parece una excusa nada más, terminamos reflexionando sobre esta necesidad de solidaridad, sobre cómo nos vinculamos con los otros desde que somos pequeñitos. Y esto es súper importante porque además es súper lindo mirar cómo los guaguas están con los hermanos mayores, con los más chiquitos, con papá, mamá, sentados en el piso, compartiendo. Y de pronto termina siendo que se hacen amigos de otros guaguas con los que habían vivido desde hace 10 años, por ejemplo, en el mismo barrio, y nunca habían construido este vínculo. Por otro lado, tenemos también la biblioteca de educación, la biblioteca popular Marco Otto, que la implementamos hace un par de años en homenaje también al compañero Marco Otto, que fue uno de los asesinados dentro del proceso represivo de octubre del 2019, y que lo que nos permite es brindar un espacio también de una educación distinta, del poder acceder al conocimiento, a los libros, pero desde una
manera menos formal, menos... romper un poco con la idea de la biblioteca y del libro y del profesor, sino encontrar un espacio en donde mientras conversamos, cojo un libro, reflexionamos, hacemos distintas actividades. Y lo hemos hecho ahí, y al mismo tiempo también en el centro de San Roque también hacemos una serie de actividades de capacitación vinculados al arte, a la cultura, que nos permite, como digo, no una transmisión de conocimientos, sino generar unos vínculos comunitarios que son los más importantes en torno a ese proceso, y obviamente trabajar también con la comunidad, con la organización barrial. Estamos justamente al lado del mercado de San Francisco, que para nosotros es súper importante porque con las vecinas y vecinos del mercado también trabajamos diferentes acciones que no van vinculadas necesariamente, o la mayoría de veces no tienen que ver con lo que nosotros creemos o queremos transmitir, sino más bien con las necesidades. A veces han llegado y nos han dicho, bueno, nosotros lo que necesitamos es como aprender sobre, no sé, manejo de alimentos. Probablemente no tengamos ni idea de eso, pero siempre encontramos la forma de buscar colaboradores, de ir construyendo y de ir reflexionando en torno a sus necesidades y no como esta idea de ir imponiendo. Y eso lo propio lo hemos transferido además a las comunidades, porque al final de cuentas el centro comunitario de San Roque es solo un espacio físico, pero el objetivo político y la propuesta política la hemos ido transfiriendo, como lo comentó el Ernesto, a los barrios, a las comunidades, fundamentalmente de la Sierra Centro, pero también a barrios de la costa, recintos. Y creo que una cosa muy importante que venimos trabajando es el tema también de las escuelas del agua, que es un proceso incluso que es previo a nosotros. Si bien es cierto, nosotros hemos llegado con este nombre de las escuelitas del agua, en donde llegamos a comunidades donde hay ciertos conflictos vinculados al tema medioambiental, yo que sé, minería, el tema de territorio, el tema del agua. Hemos llegado y desde esa experiencia que ellos mismos ya tienen, que ellas tienen en las comunidades, hemos ido construyendo estrategias de organización que han permitido resistir en muchos espacios, que han permitido organizarse para generar esta resistencia frente a un Estado que sigue depredando y que además lo sigue haciendo no solo violentando los derechos de la naturaleza, sino violentando los derechos de las comunidades, no solo en cuanto a la salud, sino en cuanto a esas intromisiones que ha hecho en muchas ocasiones, como es el caso de Río Blanco, por ejemplo, en donde ha destrozado el tejido social de la comunidad, donde generan unas divisiones que hoy son tan duras de reconstruir, y entonces ahí es donde estamos también haciendo educación popular con el objetivo de nuevamente reconstruir estos vínculos que fueron rotos en los procesos de intervención minera, por ejemplo. Muy importante, muy interesante ese apoyo, ese trabajo, esa vinculación, sobre todo una vinculación que no pretende sustituir a los actores del proceso, sino más bien generar desde la educación, pues propuestas que surjan desde esos mismos sectores. Y Ernesto, y hablando de educación popular, hablando de estos contextos, de estas visiones de transformación, de este compromiso político, ¿apoya el Estado los procesos de educación popular tradicionalmente? Y luego de esta respuesta, pues, y quizás vincular con lo que ha hecho el Estado, con ustedes, como una organización política, pero que trabaja en educación popular, y un poco difundir hacia la radioaudiencia sobre esto y qué es lo que pasa en general. Bueno, no solo que no apoya, sino que persigue y criminaliza, ¿no? De hecho, por eso estuvimos en la cárcel y los compañeros siguen estando ahí. Entonces, es una cuestión así. Sí. El expediente es público y pueden ver que muchas de las acusaciones son en torno a las escuelas del agua y las escuelas de fe y política. Incluso aunque mucha gente ha explicado, expertos, de qué se trata la educación popular, para los jueces siguen siendo un elemento de convicción que hacíamos escuelas de educación política, o escuelas de la agua, escuelas populares. Entonces, tanto es así que es de esta manera. Nosotros durante la pandemia tuvimos una escuela para niños en un barrio del sur de Quito, por ejemplo, porque como no había clases y no había conexión a internet, estaban los niños en la casa botados. Y tuvimos una escuela que funcionó durante casi un año completo, y que justamente ahí compañeros iban todos los fines de semana a hacer la educación. Nunca recibimos un centavo del Estado, ni nada. Es decir, más bien lo contrario, persecución, espionaje, iban a ver qué estábamos haciendo, porque esto es grave, es una cosa terrible. Las escuelas de fe y política, que yo era el coordinador pedagógico, recibíamos visita de agentes de la policía siempre. Es decir, no era que de vez en cuando iban, porque aquí se hace espionaje contra los ecuatorianos, y ahí iban a estar viendo qué hacíamos. Nos veían haciendo pambamesa, jugando con los niños, y se iban, pero eso no impidió que luego monten toda una farsa judicial aprovechando sus procesos para decir que es así. Porque
la educación popular justamente cuestiona al poder y cuestiona al Estado. Y cuando digo cuestiona al poder, no solo el poder del Estado, sino a todos los poderes que ejercen y destruyen la vida de la gente, a la minera, a la petrolera, a aquellos que quieren robarse las tierras comunitarias, incluso a los malos dirigentes que en ocasiones están atentando contra la comunidad, porque eso es algo que parece que le sorprende a la gente, y es que las escuelas de educación popular no tienen un objetivo coaccionador o de reclutar o cuestiones así, sino más bien de abrir los ojos ante la realidad. Y claro, y luego cuando los que asisten cuestionan incluso a los mismos dirigentes, entonces a nadie le gusta, pero la idea es justamente eso, ¿no? Generar personas con capacidad de cuestionamiento, que se pregunten las cosas, que no acepten como dado lo que está en la realidad. Y eso obviamente al poder no le va a gustar. En este caso, la educación popular, además de ser perseguida, ¿no es cierto? Es este tema de que me parece que es terrible, que es cómo se le va instrumentalizando y se le va cooptando para intereses ajenos al pueblo, ¿no? Que es lo que hacen las mineras, las petroleras. Hay muchos compañeros sociólogos que lamentablemente por vivir, no estoy criticándolos, ¿no? Terminan utilizando estas herramientas para sobrevivir porque es el único lugar donde pueden trabajar. Y que eso habla también de cómo el poder forza a la gente este tipo de cosas. Por eso digo, no es una crítica, sino una denuncia de cómo accionan estas empresas aprovechándose también de ese capital que la gente genera a veces en estos espacios y que luego justamente van contra los mismos sectores del pueblo. Eso pasaba mucho, por ejemplo, como decía Gaby, en Río Blanco, ¿no? Donde nosotros seguíamos contra la minera y luego había compañeros que por ahí habían estudiado igual sociología, alguna carrera afín, y estaban con la minera convenciéndole a la gente bajo la misma metodología. Entonces creo que es así un poco la lucha. Entonces la educación popular es una trinchera, sin duda, porque ahí se tiene que disputar este tipo de cosas. Y me parece a mí que además es un espacio que no solo que no quiere, sino que no puede al final ser cooptado por el poder. Que me da que interesen, que lo instrumentalicen, al final siempre estos espacios son espacios donde una compañera decía y tenía razón, y esto siempre a uno le rebasa. Lo que quiera que uno cree que va a pasar, en una escuela de educación popular siempre le rebasa a uno mismo y lo obliga a uno mismo a pensar la próxima escuela qué será lo que voy a decir. Y creo que eso el poder no lo hace, el poder solo instrumentaliza para sus fines. Y cuando uno está en una escuela popular se da cuenta que siempre la realidad va a ser más amplia que cualquier teoría que uno cree que tiene. Y que eso a uno lo obliga a repensar, a plantearse nuevas cosas, a innovar, a generar otros procesos. Yo creo que mucho el movimiento guevarista y por qué nos judicializan a nosotros es porque realmente nosotros no decimos esto como un eslogan, sino como verdad, uno aprende del pueblo. Entonces, estar tanto en contacto con la gente, estar en las escuelas, dormir en las comunidades, comer con la gente en los comedores populares, uno le enseña a oír mucho a la gente y realmente entender lo que es la vida diaria del pueblo ecuatoriano. Y creo que eso hace que nuestra organización tenga esa facilidad de estar con la gente, de mezclarse con la gente, de convivir y ese cariño que uno nos recibe en contra. Nosotros siempre nos dicen, ¿quién les financia a ustedes? ¿Quién les financia? Porque hacen un montón de trabajo en los sectores populares. Siempre decimos nadie. Es decir, las escuelas populares a nosotros la gente nos da de comer y nos da donde dormir y ya mucho más no hace falta. Y la comida se hace en minga. Si cada uno de los 50 asistentes lleva una puntita de papas, ya está la comida de 2 días, no hace falta mucho más. Y eso es lo que se come ahí. Entonces dicen, no, pero no puede ser, porque ¿cómo es eso? Así es. Y eso pasa en la realidad. Y eso creo que son aquellos aspectos que al poder le molestan tanto, le cuestionan tanto y que por eso, bueno, estuvimos en la cárcel, ¿no? Así que esa es la postura del Estado respecto a estas alternativas. En efecto, es la postura del Estado y al mismo tiempo es la postura del Estado de judicializar cualquier propuesta política que no convenga a sus intereses o que cuestione aquello. En el correísmo tuvimos el caso de los 10 de Luluncoto, 10 compañeros pertenecientes a un movimiento de izquierda que tuvieron un año de cárcel y con pruebas totalmente infundadas. El caso del movimiento guevarista de los 8 de mayo, como se les llama, pues es parte de lo mismo, es parte de esta persecución, de esta judicialización. Son acusaciones muy graves de terrorismo y creo que de trata de personas también, las que se dan. ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en general para impedir o para apoyarles a ustedes e impedir este atropello? Gaby o Ernesto, por favor. Bueno, yo creo que primero aclaración, somos 9, porque hay un compañero, Cristian, fue vinculado en el último mes de instrucción fiscal. Una de las cosas que considero que son súper importantes es reconocer que lo que está sucediendo ahora, la persecución al movimiento guevarista, no es contra el movimiento guevarista, sino es contra la lucha social.
contra la organización política, social, de izquierda, progresista, y creo que en ese sentido todos y todas quienes nos asumimos desde alguna de estas posiciones, quienes estamos haciendo trabajo popular, quienes tenemos un compromiso político con la gente, con el pueblo, tenemos que reconocer esta lucha como propia, porque el día de hoy es el movimiento guevarista, si es que se concreta un proceso de condena, una judicialización efectiva contra quienes formamos parte en este momento del movimiento guevarista, contra los 9 líderes del movimiento guevarista, el día de mañana lo que se va a generar es un precedente para construir espacios de persecución política y de criminalización, porque el problema no es que es solo una persecución política. Si a nosotros nos dijeran, bueno, les estamos juzgando y les estamos criminalizando porque ustedes tienen una disidencia política, porque piensan diferente, porque son marxistas, nosotros decimos, sí, eso es lo que somos, pero eso no es un crimen en este país. A nosotros nos están colocando una figura de un crimen común que además es gravísimo y que además fue súper bien pensado, porque es un crimen que en el Código Orgánico Integral Penal no tiene primero no accede a ningún beneficio de rebajas, ni mucho menos. Segundo, no diferencia las figuras de autor, coautor, cómplice ni nada, sino que es todo, todos quedan en lo mismo, lo que implica unas penas altísimas, que son de mínimo 13 años y que pueden llegar hasta 22 años. Es decir, y está súper bien pensado porque además al tratarse de un delito contra la persona y no contra el Estado, también no está sujeto a otros beneficios como los procesos abreviados, como las amnistías y todo esto. Entonces es una figura súper bien pensada y que, como digo, lo que tiende es a criminalizar, no solo a perseguir políticamente, sino a construir una figura de un delito común frente a luchadores sociales, que nos pasa, como digo ahora, al movimiento guevarista, pero que si logra pasar esto el día de mañana va a ser contra todos, y que vemos además que no es solo de ahora, o sabemos que no es solo contra nosotros, hay una serie de luchadores sociales que han sido criminalizados y tenemos casos tan graves como, por ejemplo, el asesinato que hubo me parece que fue en el mes de noviembre, en una de las masacres carcelarias de un líder justamente de Río Blanco, en una de las masacres carcelarias. Entonces, no solo es una criminalización, sino incluso una condena de muerte. En la misma cárcel del Inca, en el último mes han habido 3 motines, en donde en el primero murieron 2 personas, en el segundo 5, y en este último fin de semana anterior murieron 10 personas. Ese es el contexto en el que se encuentran actualmente nuestros compañeros y en el que se encuentran las personas que están criminalizadas por ser luchadores y luchadoras sociales. No se trata solo de una criminalización, sino una condena de muerte también en muchos de los casos, como ya ha ocurrido. Entonces, con el compañero Víctor Guayas, ¿no? Entonces, frente a eso, hacer un llamado a que las organizaciones de izquierda, progresistas, a que los defensores y defensoras de derechos humanos también asuman esta lucha como propia, porque además es el principio de una tendencia de criminalización y además que acompaña todo este discurso de construcción del enemigo interno que no es de ahora, sino que ya viene algunos años atrás y que concluye con lo que está pasando ahora, que es la justificación de toda esta criminalización, pero que además va a ir en escalada. Estamos seguros que esto va a ir en escalada, que comienza con 8, con 10, con 15, pero que va a terminar atentando contra todos y todos los luchadores y luchadoras sociales y los defensores de derechos. Muchas gracias, Gaby. Estamos casi concluyendo este interesante diálogo sobre educación popular. Ernesto, por favor, tus palabras finales para nuestra audiencia. Sí, justo refrendar lo que Gaby decía. Creo que esta es una lucha que nos corresponde a todos. Yo creo que incluso ciudadanos democráticos deberían participar. Aquí están en juego muchos de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? El derecho a no ser espiado, por ejemplo. Que a veces uno parece que es normal que la policía a uno le espíe, pero no es. Eso hemos aprendido en el juicio nosotros, ¿no? Es decir, que a uno le tienen que notificar si le están espiando, pero aquí a uno le espían impunemente, los jueces no autorizan la reserva y sin embargo lo siguen haciendo. Es decir, aquí no hay, ahorita pueda que nos estén espiando a nosotros, ¿no? Y creo que esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta, que no es normal, que no es legal, y que sin embargo el Estado lo hace contra los ciudadanos, no porque seamos nosotros políticos de izquierda, sino porque no se puede violar ese derecho y se lo hace en el Ecuador impunemente, ¿no? Y con esta justificación de sí me autorizaron la técnica, pero no la reserva, y eso es lo que aquí no se está diciendo. Creo que el segundo derecho que aquí está siendo conculcado a todos los ecuatorianos es justamente el tema de los derechos interculturales, ¿no? Eso no se está respetando y plurinacionales, y que hay compañeros indígenas arrestados a los cuales nunca se realizó ningún diálogo intercultural, y que ellos están siendo objeto justamente de una persecución por parte del Estado sin respetar esto, ¿no? Que son acuerdos internacionales y que además están en la Constitución.
y que justamente el Estado no quiere que eso salga porque luego tendría que someterse a esos acuerdos y no lo quiere hacer, y no se están respetando los derechos de lo que sería aquí, ¿no es cierto?, la plurinacionalidad. Y hay un tercero que es la forma de la investigación, ¿no? Es decir, aquí no se ha respetado ni la igualdad ante la ley ni la integridad de la persona. Entonces aquí, con tal de obtener testimonios, no importa forzar cualquier derecho humano. Esa es una de las cuestiones que está en juego en esta investigación. Es decir, si el día de mañana alguno de nosotros nos secuestran, nos obligan a declarar contra cualquier persona, luego eso es una evidencia legal. Y eso está haciendo el Estado. Y lo otro es que no se respeta la igualdad ante la ley. Es decir, aquí, según me caiga bien o me caiga mal, o tenga interés político de tener una persona en la cárcel, yo le tengo o no le tengo y no le doy los derechos como las medidas sustitutivas, que eso ha pasado justo con nuestros compañeros que están en la cárcel. Que a pesar de que la misma jueza reconoció que en la ausencia de pruebas, ante la ausencia de la verificación de que somos personas peligrosas, se les puede dar a unos compañeros medidas sustitutivas y no se les da a los otros. Entonces, ¿por qué? Es lo que nos estamos preguntando hasta ahora, porque no hay igualdad. Según que el Estado quiera o no quiera complicarle la vida a cualquiera de nosotros, es más fuerte o menos fuerte la autoridad de la ley. Y eso viola el principio elemental de derechos, que es que los seres humanos somos iguales ante la ley. Entonces yo creo que esas son violaciones a la integridad, a los derechos fundamentales del ciudadano. Ni siquiera, y lo que hizo Gaby, como digo, yo lo refrendo, que aquí hay una además criminalización de la lucha social, de la protesta, de la ideología, pero es en general. Es decir, hoy día es contra nosotros y mañana es contra cualquier ciudadano. Es más, no mañana, hoy es contra cualquier ciudadano. Nosotros somos gente política, gente que tiene algún tipo de contactos en el mundo social, político, y por eso podemos conversar en algunas radios. Y los demás PPLs están sometidos a lo mismo y nadie dice nada. A procesos fraudulentos, nulos, al final les condenan y nunca se sabe si son o no son culpables, pasan años en la cárcel sin ningún tipo de beneficio, mueren en las cárceles y nadie dice nada porque la justicia y la fiscalía son corruptas y nadie se atreve a investigarlas. Entonces, como digo, creo que este proceso no es solo para nosotros, no solo para la gente de izquierda, sino es para todo ciudadano democrático que crea que estos derechos, estos valores son fundamentales. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gaby, por este diálogo. También por informar de temas esenciales que trascienden la academia, temas esenciales que van hacia los derechos humanos, los derechos de las personas y esta posibilidad de que seamos una sociedad mejor si tomamos en cuenta todos sobre estas vulneraciones. Soy Alexis Oviedo, les agradezco a todos ustedes por seguirnos cada jueves aquí en Rompe el Muro. Un abrazo para Tito Chela, que nos apoya siempre desde los controles técnicos. Nos vemos el siguiente jueves para otro diálogo de un tema crucial de educación. Salud y alegría. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.